bendigamos a Dios por este día precioso que nos ha concedido, en el cual nos gozamos, nos alegramos, porque sabemos que nos ama, sabemos que su presencia está con nosotros, que Él está dispuesto a bendecirnos, a protegernos, a darnos de sus misericordias cada día. Así es que con este gozo reciban un saludo para que estemos juntos en un mismo sentir, escudriñando la palabra de Dios, buscando en ella lo que Él tiene para nosotros en este día. Es un gusto saludarles e invitarles también para gozarnos juntos en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia al Salmo 119, donde hemos estado meditando. Es algo precioso el meditar en la palabra. El Salmo 119 está dedicado a la ley, al precepto, a los consejos, a los testimonios, a la palabra de Dios. Todas estas palabras son sinónimas de la palabra de Dios. Y en el Salmo 119 encontramos tesoros maravillosos en cuanto a la palabra, las verdades eternas que Él nos dejó acerca de ella. Y vamos a estar meditando en los versos 137 al 144 del Salmo 119. En la palabra de Dios, nosotros, sus hijos, tenemos todo lo que necesitamos para gozar de vidas abundantes, vidas satisfechas. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios. Ella es el mejor tesoro que tú y yo, hermano y hermana, poseemos en esta vida. Y Dios nos dio su palabra para que a través de ella conozcamos su voluntad, para que andemos en ella y gocemos de sus promesas, sus bendiciones, y para que nuestra salud espiritual sea la mejor posible en Dios, sin que nada nos falte, que siempre estemos en bien, como lo indica el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Si tú y yo encontramos en la palabra de Dios lo que Él dejó establecido para nosotros, nada nos va a faltar. Es por eso que los hijos de Dios debemos amar su palabra y obedecerla. Debemos aplicarla diariamente a todas nuestras situaciones para tener esa bendición y esa protección que Dios promete a sus hijos. Leamos Salmo 119, 137 al 144, y la palabra del Señor nuestro dice de la siguiente manera: Oh Señor, tú eres recto y tus ordenanzas son justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. La indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. Soy insignificante y despreciado, pero no olvido tus mandamientos. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Cuando la presión y el estrés me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandamientos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Qué preciosa palabra hemos leído. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude en la meditación de este día. Señor, te damos gracias por este precioso momento en el cual nos permites reunirnos en tu nombre para poder, Señor, aprender más de ti. Que tu palabra, Señor, entre a lo más profundo de nuestro ser y haga lo que tiene que hacer, el propósito por el cual tú la envías a nosotros en este día. Yo te ruego, Espíritu Santo, que transformes nuestra vida a través de esta palabra, que llegues a este rincón donde llega esta señal, Señor, y que esta palabra produzca en nosotros el dar un fruto excelente para gloria de nuestro Padre y Dios. Entregamos nuestra vida y rogamos que tomes el control de cada mente, cada ambiente, Señor, para que tu palabra sea, Señor, una bendición, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Qué hermosa la palabra de Dios. Es un deleite meditar en ella. Es un deleite obedecerla, porque hay promesas al obedecerla. Porque cuando obedecemos la palabra, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da testimonio de que realmente estamos agradando a nuestro Dios. Y aunque el mundo nos desprecie, aunque vengan situaciones difíciles por nosotros querer agradar a Dios, sentiremos esa seguridad, esa paz, ese gozo que únicamente sienten aquellos que obedecen
aman y atesoran la palabra de nuestro Dios. Y en este Salmo 119, 19, vemos cómo el salmista exalta a Dios por su justicia, por su rectitud, y como la escritura lo dice el salmista, es igual que Dios porque es inspirada por Dios, tiene los mismos atributos, como salió de Dios, es inspirada por Dios, es totalmente recta y justa, es perfecta porque Dios es perfecto, como lo dice el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Entonces, la perfección de Dios está en su palabra y Dios es fiel, Dios no cambia, Él no falla y por tanto su palabra también es confiable. Podemos poner toda nuestra confianza en ella sabiendo que es poderosa para renovar nuestra mente y por consecuencia transformar nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. ¿No es maravilloso saber que Dios nos dejó su verdad absoluta para que tengamos una guía en nuestra vida para poder vivir como Dios manda, como Él desea que el ser humano, su creación máxima, viva para Él? Esto es lo que nos enseña la palabra. Qué maravilloso es saber que si seguimos la palabra de Dios, si la obedecemos, si la atesoramos en nuestra vida, tendremos éxito y seremos prósperos, tal como Dios le promete a Josué en el libro de Josué, capítulo 1 y verso 8. Verso 8 y 9, Dios le promete que si él guarda su palabra, la atesora y hace como Dios manda, su camino será próspero y tendrá éxito. Y además le dice, mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente. En otras palabras, guarda la palabra, venga lo que venga. Y eso es lo que el salmista aprendió en el 137 y 138. Dice, oh Señor, tú eres recto y tus ordenanzas son justas. En otras palabras, las ordenanzas de Dios son como lo es Él, son rectas, son justas, porque provienen de Él, son perfectas, son absolutamente confiables, dice el salmista. Qué hermoso el poder nosotros entender que lo que proviene de Dios, su palabra específicamente, es perfecta, confiable, justa, verdadera. Y eso es lo maravilloso que tú y yo tenemos. Como siempre lo he dicho, las filosofías, las modas del mundo van cambiando, van caducando. Y a veces se vuelve a ver a los años otra vez las mismas tendencias, las mismas modas, pero esto es lo que nos enseña el mundo, que todo cambia, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, y es poderosa para transformar al ser humano. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso el salmista dice, oh Señor, tú eres recto, tus ordenanzas son justas. Tu palabra es recta, tal como tú. Tus leyes, tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos son perfectos y absolutamente confiables. Podemos confiar plenamente en la palabra de Dios y veremos maravillosos resultados en nuestra vida. Y en el verso 139 el salmista continúa diciendo, la indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Cuando tú y yo, querido hermano y hermana, comprendemos lo maravilloso que Dios es y el hecho de que Él nos ama de tal manera que nos dio su palabra, nos indigna, pero no de una forma condenatoria hacia el mundo, sino nos indigna porque vemos cómo el mundo desprecia a Dios. Ese es un celo santo que se le llama. Así como cuando Jesús entró al templo y sacó a todos los vendedores y cambiadores de dinero. Asimismo, ese mismo celo debe estar en los hijos de Dios cuando vemos que el mundo desprecia a nuestro Dios, desprecia
su ley sin saber que esto les acarreará destrucción eterna, al mismo tiempo de sentir ese celo, esa indignación santa por el amor que tenemos por nuestro Dios y su ley. También tenemos que sentir compasión, también tenemos que interceder por ellos. Esto, como lo dije, más que nada es una indignación por ver cómo el príncipe de este mundo tiene a esos hijos de desobediencia cegados y no comprenden que Dios quiere salvarlos a ellos de la condenación eterna, salvarlos del infierno. Y esa es la indignación con la cual los hijos de Dios tenemos que tener en nuestro corazón. Indignarnos, pero hacer algo también. Predicar el evangelio, hablarle al mundo de lo maravilloso que es nuestro Dios. Sonar la voz de alarma y decirles: Dios nos ama, Dios es misericordioso, pero un día va a llamarnos a cuenta. Y el único que puede librarnos de su ira es su Hijo Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y por eso el salmista tenía una indignación santa. La indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Cuando vemos esto, debemos de indignarnos. No debemos ser como aquellos que no les, como diría yo, no les afecta el ver que a Dios se le blasfema, que a Dios se le falta el respeto, que a su palabra se le falta el respeto. Tiene que haber en nosotros un celo por la palabra y poder nosotros defender a nuestro Dios, a la palabra que Él nos dio frente al mundo. Y haciendo esto vamos a ganar almas para el reino de nuestro Dios. Por eso necesitamos nosotros entender este tipo de celo que tiene que estar en los hijos de Dios. Es una señal de que realmente amamos a Dios y su palabra, que hemos sido regenerados, que hemos sido transformados. Queremos que la palabra de Dios avance, que Dios sea venerado, que Dios sea adorado, que Dios sea bendecido por todos aquellos a los que nosotros conocemos en el mundo que no le aman a nuestro Dios. Y en el verso 140 dice: tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios a través de los siglos, a través de los milenios se ha cumplido, se cumple hoy en día y se cumplirá hasta el fin de este mundo. Todo, como lo dije al principio, en el mundo cambia, se termina, se agota, pero la escritura de nuestro Dios permanece y no pasa de moda. El mismo Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasarán. Recordemos que Dios los va a destruir para dar paso a un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué hermoso el saber que hay una seguridad en la palabra de Dios. El profeta también lo dijo, Isaías, y también Pedro lo dijo: o sea, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso nosotros podemos poner toda nuestra confianza en ella, porque no puede cambiar. Algo que es perfecto ya no se le puede añadir, no se le puede dar más forma, no se le puede mejorar, no se le puede cambiar, porque es perfecto. Y eso es la palabra de Dios. Y porque es pura también, es santa, porque proviene de Dios. Y esto causa que los hijos de Dios amemos su palabra cada vez más, porque una y otra vez vemos que es fiel y se cumple. Y además vemos de primera mano en nuestra vida cuando experimentamos el cambio que trae en nuestro interior, reflejado en nuestra manera de vivir, reflejado en nuestra conducta. Por eso es maravilloso este verso 140. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa. El tiempo ha siempre dado la razón a la palabra de Dios, que es perfecta, que se cumple, que es pura,
y que no tiene comparación, y por eso los hijos de Dios debemos amarla con todo nuestro ser, porque Dios nos lo manda. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 lo dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo mismo tenemos que hacer con la palabra que proviene de Él. Vamos al 141 del Salmo 119 y dice de la siguiente manera: soy insignificante y despreciado, pero no olvido tus mandamientos. Muchas veces cuando miramos hacia el mundo, no por querer ser parte del mundo, cuando miramos al mundo, vemos que el mundo nos desprecia. Vemos que el mundo le parece que al mundo le parece que nosotros los creyentes en Cristo somos gente rara, cerrados de mente, anticuados. Y entonces viene la marginación, nos ven como insignificantes, como ignorantes, como dignos de desprecio. Pero cuando el mundo nos ve así, déjame decirte que hay algo maravilloso. Jesús en el Sermón del Monte dice: bienaventurados son ustedes cuando son vituperados, cuando mienten acerca de ustedes por causa mía, por causa, en esta ocasión podemos decirlo, por causa de la palabra de Dios. Entonces vemos que cuando el mundo nos desprecia, nos mira como insignificantes, como pasados de moda, como que no encajamos, y esa es la realidad, porque vamos en contra de la corriente de este mundo. Nosotros recibimos una bendición maravillosa de parte de nuestro Dios. Él dice: gócense, porque el galardón que está preparado para ustedes en el cielo es grande. Qué hermoso Dios servimos. Aunque el mundo nos desprecie y nos margine, nos rechace, nos ridiculice, tú y yo, querido hermano y hermana, tenemos la carta de amor que nos dejó nuestro Padre, y no nos apartamos de ella, no nos apartamos de su ley, sino que por el contrario nos aferramos a ella, sabiendo que tenemos grandes bendiciones, porque amamos a Dios y su ley, y también se nos ha asegurado la vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Dios maravilloso. Y en el verso 142, David repite lo que dijo en los versos 137 y 138. Vayamos a ver. En el 142 dice: tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Es como dijo al principio: tus ordenanzas son justas, son perfectas, absolutamente confiables. Ahora le añade la eternidad de la palabra. Como lo dije, Cristo mismo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso podemos confiar en la palabra de nuestro Dios. La justicia de Dios no tiene fin, querido oyente, y podemos depender de la justicia de Dios. La justicia de Dios se nos fue imputada por Cristo Jesús cuando creímos para salvación. ¿Qué significa esto? Que se nos fue dada, se nos impuso, imputada. ¿Qué quiere decir? Que en nosotros no hay justicia. Jesús, al morir en la cruz y nosotros aceptar ese sacrificio y pedir el perdón de nuestros pecados, nos dio esa justicia. Y Dios nos ve justos por siempre. Gloria a Dios, alábale por eso, no por nuestros méritos. Recuerda que fuimos salvos para hacer las obras que Dios preparó para nosotros de antemano. Nos lo dice Efesios capítulo 2. Tú y yo somos justificados por siempre, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo, Jesucristo hizo en la cruz del Calvario.
Tito también nos lo dice, que no somos salvos por las obras que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y por la gracia maravillosa de nuestro Dios. Aleluya. Podríamos nosotros decir así: por el mundo soy despreciado cuando oramos, pero tengo tu justicia y un día veré tu rostro. Esto es lo que está queriendo enseñar la palabra en este día para nosotros. Aunque seamos despreciados, un día ese desprecio, ese rechazo va a ser galardonado al ver la presencia maravillosa de nuestro Dios, al estar frente a su trono por la eternidad. Tu justicia, Señor, es eterna y tu ley es cierta, perfecta, verdadera y eficaz. Qué hermoso el que haya esta oración en nuestro corazón, esta alabanza, esta exaltación a nuestro Dios. Y es por el hecho de que la ley de Dios es justa, querido oyente, es perfecta, infalible y verdadera, es que nosotros podemos refugiarnos en ella en los tiempos de aflicción y de angustia. Y cuando nos refugiamos en la palabra, recibimos alivio, recibimos bendición, recibimos ánimo de parte de nuestro Dios a través de su Espíritu y su palabra en nuestra vida. ¿Quieres ver tú, hermano, hermana, amigo, amiga, a un cristiano o cristiana que siempre esté gozoso o gozosa? ¿Quieres ver a una persona de esta forma, que aunque vengan circunstancias difíciles, siempre hay una alabanza a Dios y una sonrisa en sus labios? Busca a un cristiano, a una cristiana que ame la palabra de Dios, que la escudriñe diariamente y viva en obediencia a ella. Ese cristiano o cristiana que ama y conoce la palabra de Dios siempre acude a ella y la oración junto con la palabra y la ayuda del Espíritu Santo para recibir respuesta y alivio. Por eso es necesario que los hijos de Dios conozcamos la palabra para poder aplicarla. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a su hijo en la fe, Timoteo. Le dijo: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que divide bien la palabra de Dios, que sabe usarla tanto para defenderse como para predicar, como para aplicarla en su vida en situaciones en las que necesite socorro y alivio de parte de Dios. Necesitamos escudriñar, memorizar, recitar y vivir por lo que la palabra nos dice, y entonces tendremos éxito, seremos prósperos en el Señor y el gozo no se apartará de nuestra vida. Y esto es lo que el salmista dice en el verso 143: cuando la presión y el estrés se me vienen encima. Yo creo que a todos nos sucede. Como humanos es natural que de repente sintamos presión por situaciones adversas, difíciles, que puedan estar fuera de nuestro alcance. Sentimos esa tensión nerviosa. Me gusta más que la palabra estrés. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, cuando la presión y la tensión nerviosa se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandamientos. ¡Qué medicina tan maravillosa para el estrés o la tensión nerviosa! Para todo tipo de enfermedades que pudieran venir a tu mente por ataques del enemigo. Acuerda que el enemigo siempre está al acecho para aprovechar esos tiempos en los que vienen esas situaciones para lanzar dardos a tu mente. Pero en lugar de acudir a algo más, acude a la palabra. Y como lo dice el salmista, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandamientos. Es la mejor medicina, es el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, la palabra de nuestro Dios. Qué maravillosa palabra tenemos con nosotros. No nos demos por aludidos, no
No la dejemos allí nomás empolvándose diariamente. Pídele a Dios que te dé ese hambre, esa sed de su palabra, que su espíritu traiga revelación a ti para que comprendas lo que Dios te está tratando de darte diariamente a través de su palabra, y serás un cristiano gozoso, un cristiano bendecido, que aunque venga lo que venga, tendrás una alabanza en tus labios para Dios, como lo dice el salmista: bendeciré al Señor, Salmo 34, en todo tiempo, y su alabanza estará continuamente en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Pero esto proviene a través de conocer a Dios, a través de su palabra, conocer su voluntad y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro interior, porque es la obra que Dios le mandó a hacer en nosotros, moldearnos a la imagen de Cristo, para que traigamos honra, gloria y alabanza a Cristo Jesús. Aleluya. Y por último, en el verso 144 dice: tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Qué maravilloso. Tus leyes siempre tienen razón. No te gozas, como dice la palabra de Dios. Tus leyes siempre tienen razón. En la Reina Valera dice: tus testimonios son siempre justos. Dame entendimiento y viviré. Vemos que esto es lo que nos enseña la palabra, la justicia de Dios, la verdad de Dios, y por lo tanto podemos confiar en ella completamente para salvación, para que nuestra vida siempre esté plena y abundante en el Señor. Tus testimonios son siempre justos. Dame entendimiento y viviré. Cuando entendemos lo que es la palabra de Dios y la amamos y la atesoramos en nuestro corazón, vemos que comienza a nosotros una actitud de humildad, y reconocemos que entre más escudriñamos la palabra, menos entendemos. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente infinito e incomprensible. El Espíritu Santo nos va dando comprensión a medida que vamos escudriñando, pero vamos entendiendo que es inescrutable la palabra, tal como Dios es. Entonces venimos ante nuestro Dios en humildad y reconocemos que no nos podemos apoyar en nuestra propia opinión, como lo dice el libro de Proverbios, sino que la palabra de Dios es la verdad absoluta para ti y para mí. Es la verdad absoluta que tú y yo tenemos, y podemos confiar en ella para toda decisión, como lo dice Proverbios. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Entonces confiamos en la palabra porque proviene de Dios y es nuestro apoyo, es nuestra ayuda, y deseamos cada día entenderla más y mejor para dirigir nuestros pasos en la luz y la verdad de Dios. Aquí mismo en el Salmo 119 y verso 105, el salmista lo declara y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es la que nos ayuda en las decisiones de la vida. Hay decisiones que requieren mucho pensar, razonar, y lo mejor es acudir a la palabra de Dios para ver cuál es su voluntad. Donde erramos los humanos es cuando hacemos algo, comienza a hundírsenos el barco y decimos: vamos a ver si es la voluntad de Dios que lo tenía que hacer, cuando antes de dar el paso necesitamos buscar esa voluntad perfecta de Dios. Por eso el salmista lo dice: tus testimonios son siempre justos, dame entendimiento y viviré. Eso es lo maravilloso que podemos nosotros ver en la palabra de nuestro Dios, que Él siempre está dispuesto para darnos la victoria, para darnos la mejor decisión que podamos hacer, pero necesitamos acudir a Él, a su palabra,
a su voluntad. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. En otras palabras, para poder tener éxito en la vida, para ser próspero. Así como le dijiste a Josué, así quiero yo tener esa prosperidad y ese éxito en la vida, que no se miden por las posesiones o la educación o la posición social que tengamos. La prosperidad y el éxito en la vida se miden por la bendición que Dios nos da, por el respaldo que Dios nos da, por cuando en la noche vas a esa cama y tu conciencia está limpia delante de Dios y sabes que Dios te va a respaldar en todo. Esa es la verdadera prosperidad, la verdadera bendición, el verdadero éxito, el ver que tu familia camina en los caminos de Dios, valga la redundancia, que tus hijos aman a Dios al ver tu ejemplo. Esa es la verdadera prosperidad, la verdadera bendición, porque Dios lo promete en su palabra, que si nosotros le amamos, nuestras generaciones van a ser poderosas sobre la tierra. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en su palabra, vamos a vivir vidas victoriosas y abundantes. Tenemos que comprender que Dios nos dejó su palabra para que vivamos la vida que Él diseñó para nosotros. Él tiene un plan perfecto para sus hijos y debemos buscar ese plan a través de su palabra, amar esa palabra, atesorarla, aplicarla diariamente a nuestra vida. Es como nosotros vamos a llegar a ese propósito que Dios estableció para cada uno de nosotros y veremos todo lo que Dios promete en ella cumplirse en nuestra vida. Qué gozo es el ver el respaldo de Dios, la bendición de Dios, el testimonio de Dios y de aquellos que están viendo tu vida y dicen, wow, qué tremendo que Dios respalda a esta persona. Pero todo es el resultado no de lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace cuando decidimos nosotros amar y obedecer su palabra. Por eso el tema de esta tarde, la perfecta ley de Dios, nos da alivio. No hay situación que Dios no pueda quitar de tu vida. No hay situación en la que Dios no te pueda dar ese gozo y esa paz que tú y yo necesitamos. Pero recuerda, es la palabra de Dios, es la oración, es la búsqueda del rostro de nuestro Dios que va a asegurar esa vida de la que te estoy hablando. Y tú también, si estás oyendo en este día precioso, si tú no has experimentado este gozo de la salvación que nada puede quitar, hoy es el día en que Dios te hace la invitación que vengas a aceptar el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Cuando tú le aceptas, Él te hace su Hijo, pone su Espíritu en ti y pone un gozo que nada lo puede quitar. No te estoy diciendo que Él te va a quitar los problemas y las situaciones difíciles, pero a través de problemas y situaciones difíciles, Él estará contigo, dándote de su paz, dándote de su gozo y haciendo que tú crezcas y madures y tengas un fruto maravilloso para nuestro Dios. Así es que si no conoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, te invito en este día, abre tu corazón, reconoce tus pecados, dile perdóname, dame tu justicia, pon en mí tu espíritu, hazme tu hijo, tu hija y ayúdame a seguir adelante con amor a tu palabra, a tu espíritu y a tu presencia. Que Dios te bendiga si tú haces esta oración delante de Dios y busca un lugar donde se predique el evangelio de Cristo Jesús para que crezcas y puedas estar activo en la obra de nuestro Dios. Así que, iglesia, amemos la palabra, amemos a Dios, pongamos nuestra vida al servicio de nuestro Dios en humildad para que Él nos use para su gloria y podamos recibir las bendiciones y promesas que Él nos ha hecho. Oremos en este día. Señor, te damos gracias por esta palabra maravillosa que nos has traído para bendecirnos, para recordarnos que nos amas
y que nos has dado tu palabra porque quieres que tengamos éxito y seamos prósperos en la vida. Pero necesitamos entender que tenemos que amarla, respetarla, obedecerla, porque proviene de ti y es perfecta y maravillosa, es viva y es eficaz. Por eso en esta hora ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes a tu palabra, que en ella encontremos el alivio cuando lo necesitemos, que en ella, Señor, podamos tener la humildad suficiente para pedir perdón cuando nos reprende, Señor, cuando nos exhorta, que podamos, Señor, ser hijos que podamos utilizar tu palabra de una manera correcta para poder, Señor, ser siervos y siervas eficaces en tu obra, Señor, para poder también traer a otros a tus pies. Yo te ruego una bendición especial sobre tus hijos, Señor. Usa a tu pueblo en estos últimos tiempos para que tu evangelio siga avanzando en este mundo. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes. Danos un sentido de responsabilidad y de emergencia, porque los tiempos son finales. Ayúdanos, Señor, si hemos estado, Señor, siendo un poco, Señor, que no ponemos, Señor, de nuestra parte para buscar tu palabra, Señor. Si hemos estado flojeando en nuestro caminar, Señor, en nuestra búsqueda, en nuestro diario escudriñar tu palabra, Señor. Si nos hemos rezagado, perdónanos y ayúdanos a tomar con diligencia, Señor, esta responsabilidad de alimentarnos con tu palabra para traer un fruto abundante delante de ti. Yo te ruego bendición sobre tu pueblo, haz resplandecer tu rostro sobre tus hijos, pon en todos paz, ten de todos misericordia, guárdales a la entrada y a la salida, al acostarse y al levantarse, Señor, al estar en la mesa entre familias, Señor, que tú seas el invitado de honor y la conversación principal, Señor, que en nuestros hogares tu paz, tu bendición, tu amor reinen, Señor. Yo te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos en esta semana, que podamos, Señor, avanzar, Señor, tu evangelio, predicando, testificando, Señor, a aquellos que no te conocen. Guarda a tus hijos, prospéralos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Ha sido un gozo compartir la palabra. Espero que Dios les bendiga de una manera especial. Siempre recuerden que la familia pastoral Méndez siempre está orando por ustedes para que el Señor les bendiga y les prospere. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga y les guarde. Les amamos.